Han pasado unos días desde que hablamos de nuestro objeto interestelar favorito 3 in Atlas y sí tenemos novedades. Echa un vistazo a estas nuevas imágenes que muestran a 3 y Atlas desde una perspectiva completamente nueva. La reciente publicación de nuevas imágenes de la NASA del visitante interestelar conocido como 3 y Atlas ha causado revuelo en la comunidad astronómica y la imagen que presenta es inquietante. Lo que inicialmente se consideró un visitante cósmico inusual, ahora parece ser un objeto mucho más complejo y potencialmente volátil de lo que se creía inicialmente. Las imágenes revelan un objeto que se comporta de maneras que desafían los modelos existentes de comportamiento cometario, obligando a los científicos a reconsiderar su normalidad y sus implicaciones para nuestra comprensión de estos vagabundos interestelares. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete para estar al día de las novedades. Observamos más de 7 chorros estrechamente colimados que emanan de este objeto. Podrían ser propulsores de la nave espacial tecnológica. El descubrimiento de 3 in Atlas a principios de julio de 2025 por la red de telescopios del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides lo situó entre un grupo muy selecto. El tercer objeto interestelar confirmado jamás registrado. Desde que el principio su trayectoria hiperbólica y velocidad extrema lo señalaron como una especie de huésped extraterrestre en nuestro sistema solar. Pero las imágenes más recientes muestran que este visitante no solo pasa silenciosamente, sino que se transforma activamente, desprendiendo material, alterando su estructura y exhibiendo comportamientos que parecen intensificarse con cada observación. Una de las características más llamativas del último conjunto de imágenes es el colapso o la desaparición de una cola nítida. Un artículo reciente informó que 3 i Atlas parece haber perdido su cola por completo en nuevas imágenes, un fenómeno que desafía la cronología habitual del comportamiento de un cometa al acercarse al Sol. Esto sugiere que el objeto está experimentando cambios estructurales, quizás fragmentación, o un rápido desprendimiento de material volátil de una manera que no comprendemos del todo. Cuando un cometa pierde su cola prematuramente indica que la fuente de polvo y gas se está alterando, o que la geometría y el ángulo de visión han cambiado tan drásticamente que lo que esperamos ver ya no es visible. Además de la pérdida de la cola, las imágenes publicadas por la NASA muestran una coma en expansión, la envoltura difusa de gas y polvo que rodea el núcleo. Esta parece estar creciendo a un ritmo inesperadamente rápido. Según un comunicado de AP News, se observó que la coma se ensanchaba y que la actividad aumentaba a medida que el objeto se acercaba al Sol. El mero hecho de que un objeto interestelar mostrara actividad cometaria convencional es en sí mismo notable, pero que esta actividad no se desarrolle de forma clásica, aumenta el misterio. La expansión de la coma, junto con la disminución de la cola, podría indicar que el material liberado es más fino o presenta una configuración diferente, lo que hace que la cola sea menos prominente o se disperse de forma diferente. Otra revelación clave de estas nuevas imágenes y los datos que las acompañan es la inusual composición y comportamiento del objeto. Estudios infrarrojos y espectroscópicos realizados con telescopios como el Telescopio Espacial James Webb han demostrado que 3 i Atlas presenta una desgasificación predominante de dióxido de carbono con niveles comparativamente bajos de vapor de agua, lo cual es bastante distinto de muchos cometas que penetran en nuestro sistema solar interior. Además, las observaciones polarimétricas han revelado una polarización negativa extrema en ángulos de fase pequeños, lo que significa que la forma en que la luz se dispersa desde la coma
es diferente a la de la mayoría de los cometas conocidos e incluso comparte características con cuerpos transneptunianos distantes en lugar de con los cometas típicos del sistema solar. Estos hallazgos sugieren que 3Bc Atlas podría provenir de un entorno muy diferente a cualquier otro que hayamos muestreado directamente hasta ahora, y su estructura o composición interna podría ser mucho menos estable. Desde un punto de vista visual, las nuevas imágenes capturan un objeto fantasmal y difuso que parece estar desprendiendo capas, quizás desmoronándose o liberando material en ráfagas en lugar de continuamente. El contraste entre una coma que se ensancha, una cola que se debilita, y las rarezas espectrales sugiere que 3B Atlas está experimentando algún tipo de descomposición o transformación. A eso se refieren muchos cuando afirman que la situación está empeorando. No en el sentido de peligro para la Tierra, sino en el de su integridad estructural o estabilidad. Si un objeto interestelar se fragmenta, se abre una caja de Pandora de posibilidades sobre cómo se comportan dichos objetos una vez que entran en un nuevo sistema estelar. Una implicación importante de esto es que podríamos necesitar revisar nuestras suposiciones sobre cómo los cometas interestelares sobreviven a su paso por el entorno de una estrella anfitriona. En los cometas típicos del sistema solar, el calentamiento solar provoca sublimación, formación de cola y patrones predecibles de desgasificación. Sin embargo, en este caso, 3B Atlas presenta un caso donde el comportamiento es errático y quizás mucho más extremo. La intensa desgasificación provocada por CO2 observada implica una reserva de hielos volátiles preservados en condiciones de frío extremo y expuestos repentinamente al calor del sistema solar interior, lo que provoca reacciones violentas. Esto plantea la posibilidad de que muchos objetos interestelares puedan contener inventarios mucho más volátiles que los cometas habituales. Y cuando se acercan a una estrella, pueden comportarse de forma peligrosa para sí mismos, fragmentándose, explotándose y dificultando la observación. Otra implicación se refiere al origen de estos objetos. Si 3B Atlas presenta una composición y un comportamiento tan diferentes, esto sugiere que los procesos de formación de cometas y cuerpos helados alrededor de otras estrellas podrían ser significativamente diferentes de los que se produjeron en nuestro propio sistema solar. La alta proporción de CO2 a H2O, por ejemplo, podría indicar una formación más cercana a una línea de hielo de CO2 en otro disco protoplanetario, o la exposición a un entorno de mayor radiación en su sistema original. Esto significa que cuando pensamos en los cometas como restos congelados de la formación del sistema solar, podríamos estar viendo solo una pequeña parte de lo que estos objetos pueden ser. Los visitantes interestelares podrían traer consigo una química y una estructura inimaginables desde nuestro paradigma. El hecho de que la NASA decidiera publicar estas imágenes ahora y destacar los inusuales desarrollos también nos dice algo sobre la urgencia de la situación. Las oportunidades de observación de objetos interestelares son fugaces. Dado que 3B Atlas se encuentra en una trayectoria de escape hiperbólica, solo tenemos una oportunidad de observarlo en detalle. Y si el objeto se fragmenta o cambia rápidamente, el tiempo para obtener datos significativos es aún menor. El momento oportuno es crucial. Estas imágenes son un llamado a la comunidad. Esto no es un negocio común y corriente. Estamos presenciando algo impredecible que evoluciona ante nuestros telescopios. Más allá de la comprensión científica, existe una dimensión psicológica y filosófica en lo que estas imágenes evocan. Ver un objeto de otro sistema estelar, uno que llega sin previo aviso y exhibe un comportamiento que supera nuestras expectativas, desafía la sensación de familiaridad que tenemos con el espacio. Nos gusta pensar que las leyes y categorías en las que nos basamos son universales.
Pero cuando surge algo que no encaja del todo, cuando se comporta peor de lo esperado, es decir, más extremo, más volátil, menos estable, nos obliga a ser humildes. Nos recuerda que nuestra muestra de fenómenos espaciales es minúscula y que puede haber una gran variedad de objetos con historias y composiciones radicalmente diferentes a las nuestras. En la práctica, la forma en que estas imágenes cambian la planificación de futuras campañas de observación de objetos interestelares por parte de los astrónomos es significativa. Probablemente necesitaremos desarrollar protocolos para detectar estos objetos con mayor antelación, rastrearlos con mayor intensidad y movilizar rápidamente múltiples instrumentos en distintas longitudes de onda. El hecho de que 3 Atlas produzca grandes cantidades de CO2 y presente una polarización inusual sugiere que la instrumentación sintonizada para los cometas del sistema solar podría pasar por alto señales clave de visitantes interestelares. En otras palabras, nuestro manual para cometas podría requerir una reescritura. La observación de estos objetos podría requerir un conjunto de herramientas más amplio y estar preparado para comportamientos sorprendentes. Las nuevas imágenes también plantean la pregunta de qué le espera a 3I Atlas en el futuro. Si se fragmenta, los escombros podrían extenderse a lo largo de su órbita creando estelas de polvo o pequeñas partículas. Si bien ninguna de la información publicada sugiere peligro alguno para la Tierra, la órbita se conoce bien y el objeto no representa una amenaza de impacto. El desprendimiento de material podría producir corrientes de polvo o fenómenos similares a los de un meteorito si se intersecta con la Tierra. No es un riesgo de gran magnitud, pero nos recuerda que los visitantes interestelares podrían introducir nuevas fuentes de material en el entorno de nuestro sistema solar. Además, la evolución de la cola del objeto, el tamaño de la coma y el perfil de desgasificación pueden afectar su brillo y detectabilidad, lo que influye en si los aficionados o los observatorios más pequeños pueden continuar monitorizándolo. Otra implicación se refiere a la historia de cómo los sistemas planetarios evolucionan y expulsan material. 3I Atlas parece haber provenido de muy lejos de nuestro sistema solar, presumiblemente expulsado del entorno de su estrella anfitriona hace mucho tiempo. Pero su comportamiento aquí sugiere que tales objetos podrían sobrevivir mucho más tiempo de lo esperado en el espacio interestelar, potencialmente reteniendo grandes reservas de volátiles. Podrían ser más resilientes de lo que pensábamos, o quizás estemos presenciando uno cerca del final de su vida y por lo tanto observando las consecuencias de un largo tránsito. Si un objeto interestelar llega con una composición tan rica en volátiles y luego se fragmenta, podría reflejar el tipo de tensiones dinámicas que estos cuerpos enfrentan durante su tránsito. Radiación, exposición a rayos cósmicos, colisiones, etc. Y cómo este preacondicionamiento afecta su apariencia cuando finalmente atraviesan un sistema estelar. Desde la perspectiva de la planificación de misiones, si estos objetos pueden ser más volátiles o frágiles de lo que creíamos, los intentos de encuentro, retorno de muestras o exploración in situ detallada se vuelven más desafiantes. Supongamos que se planeara una futura misión para interceptar un cometa interestelar como el 3I Atlas. El objeto podría desintegrarse, perder su estructura o desprenderse de material de forma impredecible, lo que supone riesgos o reduce la utilidad de los datos. Por lo tanto, las implicaciones se extienden a cómo diseñamos las naves espaciales, cómo predecimos la estabilidad del objetivo y cómo interpretamos las observaciones. Las nuevas imágenes sirven como advertencia. No asuma un comportamiento basándose únicamente en analogías del sistema solar. La decisión de la NASA de publicar imágenes detalladas y destacar que la situación está empeorando subraya la importancia de la transparencia en la ciencia. Cuando los datos no se ajustan a las expectativas, la comunidad debe afrontarlo. Es a través de estas anomalías que a menudo se produce el progreso.
El 3UQ Atlas no se comporta como un cometa típico, y en lugar de restarle importancia, el lanzamiento invita a una investigación más profunda, a plantear preguntas y a redefinir los tipos de cuerpos que podríamos encontrar. En el contexto de la curiosidad humana, estas imágenes despiertan entusiasmo y cierta inquietud. Estamos observando un trozo de hielo polvo y gas que ha viajado durante posiblemente miles de millones de años a través del espacio interestelar, ahora expuesto al calor de una estrella y reaccionando de una manera que no encaja perfectamente con nuestros modelos. Lo peor no es dramático en el sentido de peligro. Es peor en cuanto a complejidad, imprevisibilidad y fragmentación. Es como si el visitante estuviera desvelando sus capas y mostrándonos sus cicatrices ocultas, sus debilidades internas. Esto resulta mucho más intrigante para los científicos porque abre nuevas vías de investigación, pero también complica la narrativa. Una de las implicaciones sutiles pero profundas es cómo interpretamos la población de objetos interestelares. Si 3I Atlas es inusual por su aparente volatilidad, riqueza e inestabilidad, ¿qué pasa con los que no hemos visto? Quizás muchos cuerpos interestelares llegan, pero se desintegran antes de que los detectemos. Quizás los que detectamos son los que tienen la suerte de mantenerse unidos el tiempo suficiente para que podamos detectarlos. Las imágenes sugieren que lo que vemos podría ser solo supervivientes de una población mucho mayor de fragmentos interestelares, muchos de los cuales se fragmentan o pasan desapercibidos. Esto tiene implicaciones para estimar el flujo de estos objetos a través del sistema solar, su papel en el transporte de material y la posible prevalencia de ciertas composiciones en la galaxia. En términos de divulgación y educación, estas nuevas imágenes ofrecen una narrativa impactante. La gente suele visualizar cometas con colas que se mueven con gracia tras ellos, un espectáculo predecible. Pero aquí tenemos algo desordenado, caótico y en constante evolución. Desafía la imagen romántica y en cambio presenta una realidad cósmica. Entornos hostiles, procesos dinámicos, objetos sometidos a la radiación, el tiempo y el espacio. Es una oportunidad para comunicar que el espacio no es estático ni apacible, sino que está lleno de sorpresas y fuerzas que llevan los materiales al límite. Para la comunidad astronómica, esto significa revisar los programas de observación, ajustar las expectativas y quizás ampliar los criterios para identificar objetos interesantes. El hecho de que el Atlas 3i parezca estar involucionando en lugar de estabilizarse significa que un acercamiento máximo o un momento de calma podrían no ser el punto álgido de interés. En cambio, el declive o la ruptura podrían proporcionar información científica más valiosa. Las observaciones a lo largo del tiempo se vuelven esenciales. Las imágenes publicadas ahora deben considerarse como una instantánea de una narrativa de cambio, una historia evolutiva de un objeto extraterrestre alterado por el calor del Sol y el entorno de nuestro sistema solar. También podemos reflexionar sobre el lado más filosófico. Un objeto interestelar con un comportamiento peor de lo esperado nos recuerda que somos visitantes de un universo más amplio, del cual nuestro sistema solar es un pequeño enclave. El hecho de que podamos detectar, visualizar y analizar a un visitante tan fugaz es en sí mismo un triunfo de la tecnología y la colaboración. Pero el hecho de que el objeto se niegue a comportarse de forma predecible lo empaña. Indica que el universo nos lanzará sorpresas y que nuestros modelos, nuestras expectativas, deben ser ágiles. Al considerar lo que viene a continuación, las imágenes actúan como una advertencia y una invitación. Una advertencia de que algunas observaciones podrían perder valor si el objeto se desintegra o cambia rápidamente, y una invitación a actuar, monitorear, comparar, modelar y refinar.
Es probable que los investigadores examinen estas imágenes y los datos que las acompañan en busca de indicios de chorros, fragmentación, pérdida repentina, de masa, rotación cambiante u otros indicadores de colapso estructural. Cuanto antes se identifiquen estos procesos, más información se obtendrá sobre el comportamiento de estos objetos al ser sometidos al calor solar por primera vez. Cabe destacar que nada de esto implica un peligro inmediato para la Tierra, ni ningún evento catastrófico. 3. E-Atlas continúa su trayectoria hiperbólica, destinado a salir del sistema solar. Pero lo que hace en el camino, cómo reacciona, se transforma, quizás se desintegra, tiene una importancia que va mucho más allá de su viaje aislado. Las nuevas imágenes muestran que simplemente no podemos dar por sentado que los cometas interestelares se comportarán como los que conocemos. Podrían ser más extremos, menos estables y propensos a sorpresas. En el centro del problema reside la comprensión de que estamos ante bloques de construcción extraterrestres, materiales formados en otro sistema estelar, expulsados al espacio interestelar, quizás durante millones o miles de millones de años, solo para vagar por el nuestro y finalmente hacerse visibles. El hecho de que este visitante ahora parezca estar desintegrándose o volviéndose inestable nos recuerda que tales viajes son brutales. Plantea preguntas sobre los procesos internos que experimentan estos cuerpos, cómo la exposición a la radiación y las colisiones moldea su estructura, y qué podría revelarnos su composición interna sobre sistemas estelares que no podemos estudiar directamente. En resumen, las imágenes más recientes de TRES y E-Atlas, obtenidas por la NASA, amplían lo que ya era intrigante y lo convierten en algo más urgente. Un objeto cósmico en transición que se comporta de maneras para las que aún no estamos preparados. Está desprendiendo material mostrando una química inusual y desafiando el patrón normal de un cometa. Para los astrónomos, esto es un tesoro de datos. Para el público es un recordatorio de que el espacio está lleno de sorpresas. Y para nuestros modelos de visitantes interestelares, significa que debemos prepararnos para algo peor, en el sentido de que será más complejo, menos predecible y más dinámico de lo que habíamos imaginado. Lo que continúa desarrollándose alrededor de TRES y Atlas ahora llega a un punto en el que cada nueva observación parece desvelar otra capa de misterio, revelando aspectos de los objetos interestelares que los astrónomos ni siquiera conocían hace una década. A medida que los científicos analizan minuciosamente los últimos flujos de datos, el objeto se ha convertido en una especie de laboratorio viviente, transformándose, desestabilizando y comportándose de una manera que convierte cada nueva observación en un nuevo enigma. La gran rapidez de los cambios obliga a la comunidad a reconsiderar no solo qué distingue a un cometa interestelar, sino también qué fuerzas moldean estos cuerpos a lo largo de los inmensos periodos de tiempo y distancia que separan los sistemas estelares. Las interpretaciones más recientes sugieren que el paisaje interno de TRES E-Atlas podría ser mucho más caótico de lo que se suponía inicialmente. Mientras que muchos cometas de nuestro sistema solar poseen capas estratificadas de hielo, polvo y roca, dispuestas de forma aproximada, de forma que reflejan procesos de formación lentos y constantes, un cuerpo interestelar probablemente tuvo un pasado completamente diferente. Si TRES E-Atlas se formó en una región turbulenta cerca de una estrella joven, como algunos plantean, ahora el objeto podría albergar fracturas profundas, bolsas de gas atrapado y depósitos volátiles dispersos irregularmente por su interior. En condiciones suaves lejos de cualquier estrella, estos permanecen latentes. Pero a medida que la energía solar penetra profundamente, en esas bolsas pueden producirse erupciones, respiraderos repentinos
y desplazamientos de material mucho más espectaculares que los que suelen presentar los cometas solares. Esta interpretación podría explicar por qué el comportamiento del objeto parece acelerarse en lugar de estabilizarse con el tiempo. Está siendo empujado hacia un régimen térmico y estructural para el que nunca estuvo preparado. Los científicos que analizan las curvas de brillo y la densidad de coma durante días consecutivos comienzan a sospechar que la rotación interna de TRES-I Atlas también podría desempeñar un papel decisivo. Si el objeto gira de forma irregular, quizás incluso dando vueltas en lugar de girar con precisión, la luz solar incide en diferentes regiones siguiendo patrones impredecibles. Un giro estable puede permitir que un cometa libere gas y polvo a un ritmo relativamente constante. Sin embargo, un cuerpo en rotación expone nuevas aberturas en ángulos inesperados, lo que provoca explosiones de desgasificación que alteran la distribución de la coma. Esta hipótesis de volteo también concuerda con las fluctuaciones observadas en la luminosidad que no siguen el ciclo sinusoidal suave común en muchos cometas. En cambio, TRES-I Atlas presenta picos y caídas como si regiones enteras de su superficie se activaran o desactivaran repentinamente. Esta curva de luz desordenada es un indicio más de que este objeto opera fuera de cualquier patrón habitual y reacciona al calentamiento solar de una manera mucho más sensible e inestable. Más compleja aún es la posibilidad de que el núcleo de TRES-I Atlas no sea una estructura singular estrechamente unida, sino un agregado suelto de material aglomerado. De ser así, el objeto se asemejaría a un frágil montón de escombros, una bola de nieve cósmica, de rocas guijarros y hielos porosos que apenas se adhieren entre sí por su propia gravedad débil. Los cometas del sistema solar también presentan ocasionalmente esta estructura, pero TRES-I Atlas podría representar un caso extremo. Un objeto de escombros proveniente del espacio interestelar habría sobrevivido a la expulsión de su sistema de origen a la larga y fría deriva a través del vacío y a la entrada en el nuestro, manteniéndose lo suficientemente firme como para permanecer intacto. Pero ahora, a medida que la radiación solar penetra más profundamente en el cuerpo, la estructura porosa podría estar experimentando sutiles colapsos internos, modificando la distribución de masa y la forma general del objeto. Estas reorganizaciones internas pueden desencadenar explosiones abruptas de polvo y gas a medida que cavidades ocultas o bolsas con uniones débiles se rompen repentinamente. Esto explicaría claramente el comportamiento errático de la coma y la dispersión desigual del material alrededor del núcleo en imágenes recientes. Un interesante subproducto del estudio de las nuevas imágenes reside en cómo revelan la historia del envejecimiento de los objetos interestelares. Si bien los cometas del sistema solar son jóvenes en comparación con el Sol y a menudo emergen de reservorios como la nube de Oort, un cometa interestelar podría ser miles de millones de años más antiguo, habiendo recorrido la galaxia durante siglos. Las cicatrices de semejante viaje están grabadas en TRES-I Atlas, no solo en su frágil estructura, sino también en la química de su superficie, alterada por la radiación. Los rayos cósmicos y la radiación interestelar pueden producir residuos orgánicos complejos en superficies heladas, formando costras frágiles y capas químicas inusuales que solo se revelan al calentarse. A medida que TRES-I Atlas se desprende de estas capas, los astrónomos vislumbran de forma excepcional los procesos que moldean los cuerpos en el frío medio interestelar. Cada fragmento de material expulsado de su superficie o expulsado a la coma
es en efecto un fósil del antiguo vecindario de otra estrella. Esto convierte cada explosión, cada nube de polvo que se disipa en una mina de oro científica. El comportamiento de 3I Atlas también invita a replantearse cómo se expulsan los objetos interestelares en primer lugar. Si bien los científicos saben que las interacciones gravitacionales como las danzas orbitales caóticas entre planetas gigantes y cuerpos pequeños pueden expulsar cometas al espacio interestelar, la condición de 3I Atlas sugiere que la expulsión podría no ser siempre un evento dramático y singular. En cambio, podría ser el punto final de un largo proceso evolutivo en un sistema distante. Quizás 3I Atlas perteneció en el pasado a una región protoplanetaria densa, perturbada y fracturada repetidamente por colisiones. Alternativamente, podría haber estado orbitando una estrella que evolucionó a través de una fase volátil como una enana roja con abundantes erupciones. De ser así, la inestabilidad estructural actual del objeto podría reflejar toda una vida de estrés acumulado, debilitándolo gradualmente hasta que el último empujón gravitacional lo lanzó a la órbita galáctica. Observarlo ahora es como examinar una reliquia antigua justo cuando comienza a desmoronarse bajo el toque de la luz. Otra dimensión que emerge de las últimas observaciones se refiere al papel que los objetos interestelares podrían desempeñar en el transporte de material a través de la galaxia. Si 3I Atlas contiene compuestos orgánicos o hielos ricos en volátiles, su desintegración podría sembrar el sistema solar con granos provenientes de la incubadora de otra estrella. Aunque el material se dispersaría en el espacio sin causar daño, el evento plantea una pregunta más amplia. ¿Con qué frecuencia pasan los objetos interestelares a través de sistemas planetarios liberando polvo y materia orgánica a su paso? Esto no es solo una curiosidad, sino que plantea profundas preguntas sobre el intercambio de componentes básicos entre sistemas estelares. Teorías como la litopanspermia especulan que los componentes de la vida podrían traspasar las estrellas a través de cuerpos a la deriva. Si bien 3I Atlas no aporta evidencia de vida, su inusual composición química y su distintiva descomposición estructural ofrecen un ejemplo concreto de cómo la materia extraña podría entrar en un nuevo sistema, alterando sutilmente los paisajes químicos. La implicación más amplia es que los sistemas planetarios podrían no estar aislados en absoluto. Podrían participar en un intercambio galáctico de materia lento pero persistente. Las imágenes más recientes también aumentan la presión sobre los astrónomos para refinar los modelos utilizados para predecir el brillo y la evolución de los objetos interestelares. Los modelos tradicionales de cometas se basan en la sublimación del agua y en aumentos predecibles de la desgasificación a medida que el objeto se acerca al Sol. Sin embargo, 3I Atlas, debido a su gran dependencia de otros volátiles y su comportamiento irregular, se resiste a la predicción convencional. Esta imprevisibilidad complica todo desde la programación del telescopio hasta la planificación de la misión. Cuando un cometa brilla más rápido de lo esperado, los observatorios se apresuran a capturar la ventana. Cuando se atenúa inesperadamente o pierde características estructurales como una cola, los observadores deben reevaluar qué instrumentos son los más adecuados para estudiarlo a continuación. En este caso, el cambio de comportamiento en pleno vuelo obliga a los astrónomos a gestionar recursos y reconfigurar los ritmos de observación sobre la marcha. Una preocupación adicional es la forma en que los objetos interestelares podrían aparecer ante telescopios más pequeños y sistemas de sondeo automatizados. Si 3I Atlas no se hubiera detectado con la suficiente antelación gran parte de su comportamiento más crítico,
los rápidos cambios y los cambios estructurales podrían haber pasado desapercibidos. Esto plantea la posibilidad de que otros visitantes interestelares hayan entrado en el sistema solar en el pasado, pero hayan pasado completamente desapercibidos, ya sea porque se desintegraron antes de ser detectados o porque sus señales inusualmente débiles o erráticas confundieron a los sistemas automatizados. Mejorar los algoritmos de detección para reconocer objetos con patrones de luminosidad o firmas de color inusuales podría aumentar la probabilidad de que futuros visitantes sean detectados en una etapa más temprana de su viaje. La evolución del caso de TRES y Atlas sirve como catalizador para refinar estos sistemas. A medida que los astrónomos analizan la morfología de la coma, en las imágenes más recientes, un patrón creciente sugiere que los chorros de gas podrían no estar emergiendo del núcleo de manera uniforme. En cambio, la ventilación puede concentrarse en regiones específicas produciendo una coma asimétrica que cambia de orientación a medida que el objeto gira o a medida que los chorros se intensifican y se desvanecen. Esta actividad desigual podría desplazar ligeramente el núcleo en el espacio debido a fuerzas no gravitacionales, pequeños empujes causados por chorros de gas que actúan como propulsores. Si son lo suficientemente fuertes, estas fuerzas pueden alterar sutilmente la trayectoria de un cometa. En el caso de TRES y Atlas, estos efectos se monitorean de cerca, no porque el objeto represente una amenaza para la Tierra, sino porque un seguimiento preciso ayuda a los científicos a refinar los modelos del movimiento de los cometas interestelares. Si los chorros se comportan de forma diferente debido a su composición química o estructura únicas, su influencia en la trayectoria también podría ser distintiva, lo que proporciona a los investigadores datos invaluables para comprender cómo podrían comportarse objetos similares bajo el calentamiento solar. Al profundizar en los nuevos datos, los investigadores comienzan a considerar la posibilidad de que TRES-I Atlas no sea un viajero interestelar prístino, sino una reliquia que ha experimentado múltiples ciclos de calentamiento cerca de las estrellas. Si pasó cerca de otras estrellas durante su viaje galáctico, quizás rozando las regiones exteriores de sistemas planetarios o atravesando densos cúmulos de formación estelar, eventos de calentamiento previos podrían haber modificado su superficie. Esto explicaría los gradientes químicos y las capas erráticas que permanecen bajo la corteza. El Sol podría ser simplemente la última estrella en provocar una reacción del objeto, desencadenando complejos patrones de sublimación que reflejan millones o miles de millones de años de exposición en lugar de un encuentro singular. Esta perspectiva replantea a TRES y Atlas no como un visitante primerizo que reacciona violentamente a la luz solar, sino como un viajero experimentado cuya larga historia lo ha vuelto vulnerable, inestable y químicamente diverso. A medida que los astrónomos profundizan en estas ideas, comienza a formarse una imagen de los objetos interestelares como altamente individualizados. Si TRES y Atlas sirve de indicio, no hay dos cometas interestelares que se comporten igual. Su composición química depende de su entorno de nacimiento, su estructura de su historia y su comportamiento de cómo sus reservas internas de hielo volátil responden a la nueva radiación. Algunas pueden ser más estables, otras pueden fragmentarse casi de inmediato. Algunos pueden parecerse a cometas conocidos del sistema solar. Otros pueden desafiar cualquier clasificación. La implicación es profunda. Cuantos más visitantes interestelares detectemos, más variada e impredecible se volverá la categoría. Es posible que nunca exista un cometa interestelar típico, ya que cada uno tiene su propia historia de origen y trayectoria evolutiva. Las nuevas imágenes también resaltan el drama visual de los objetos interestelares en su evolución a medida que se precipitan hacia una estrella. El resplandor difuso, los halos de polvo en expansión
y la estructura fantasmal no son meros datos científicos. Evocan el espectáculo de un antiguo viajero que se enfrenta a un nuevo entorno. Tanto para el público como para los científicos, subrayan la belleza y la fragilidad de los objetos que sobreviven solo brevemente en las regiones interiores de un sistema estelar. En cierto sentido, TRES y Atlas está realizando un final cósmico, desentrañando y revelando sus secretos en una secuencia de transformaciones que nunca volverán a ocurrir exactamente de la misma manera. Esta singularidad otorga a cada nueva observación una carga emocional además de valor científico. El ritmo de descubrimiento en torno a TRES y Atlas se acelera a medida que los investigadores examinan detalles sutiles en las últimas mediciones, muchas de las cuales resaltan cuán multifacética se ha vuelto la transformación del objeto. Una línea de investigación emergente se centra en los patrones de estrés térmico que podrían propagarse a través del núcleo. Dado que el objeto probablemente contiene materiales con puntos de fusión y conductividades muy diferentes, la luz solar que lo alcanza genera un calentamiento desigual en todo su cuerpo. En algunas regiones el calor penetra rápidamente y libera gas casi de inmediato. En otros, las costras más gruesas o las capas alteradas por la radiación ralentizan el proceso de calentamiento, acumulando tensión hasta que el material cede bruscamente. Esta expansión térmica desigual puede provocar grietas internas que desestabilizan aún más la estructura. A medida que las fracturas se propagan, abren nuevas vías para la liberación de gases, lo que a su vez intensifica la asimetría de la coma. Este bucle de retroalimentación dinámica podría ser responsable de los patrones cada vez más impredecibles en la envoltura de polvo del objeto. Los espectroscopistas que estudian los sutiles cambios en las longitudes de onda emitidas también proponen que TRES y Atlas podría contener hielos exóticos que rara vez se encuentran en los cometas del sistema solar interior. Estos podrían incluir mezclas químicamente complejas formadas bajo el frío extremo del espacio interestelar, donde las temperaturas se acercan al cero absoluto. En condiciones tan frías, las moléculas pueden combinarse en estructuras inusuales que no suelen conservarse al calentarse. Al calentarse por primera vez en millones o miles de millones de años, estos compuestos raros pueden descomponerse violentamente, contribuyendo a las repentinas oleadas de gas. Identificar estos compuestos llevará tiempo, pero esta posibilidad amplía el valor científico del objeto. Podría contener materiales forjados en un entorno fundamentalmente diferente a cualquier otro accesible dentro de nuestro sistema solar. Otro aspecto en desarrollo se relaciona con el comportamiento de los granos de polvo dentro de la coma en expansión. Análisis preliminares sugieren que algunas de las partículas son inusualmente oscuras y absorben más radiación solar que el polvo cometario común. De confirmarse esto, influiría en la aceleración de los granos al alejarse del núcleo, lo que podría alterar la forma de la nube de polvo. Estas partículas más oscuras podrían ser restos de materiales ricos en carbono altamente procesados por la radiación cósmica durante su viaje interestelar. Rastrear su movimiento ayudará a determinar cómo se comporta el polvo oscurecido por la radiación bajo el calor solar, lo que aportará nuevos conocimientos sobre la física que rige los antiguos granos cósmicos. Al mismo tiempo, el límite exterior de la coma parece interactuar con el viento solar de forma atípica. En lugar de presentar una forma limpia y aerodinámica, sus bordes parecen irregulares, como si múltiples fuerzas en conflicto tiraran de ellos. Esto podría indicar que el tamaño del polvo se distribuye siguiendo un patrón inusual, con una combinación de partículas extremadamente finas y fragmentos más grandes que responden de forma diferente a la presión solar. El resultado es un halo caótico y cambiante
que refuerza la idea de un cuerpo compuesto por muchos materiales dispares que responden independientemente a la luz solar. En conjunto, estos desarrollos representan 3 Wichua Atlas como un objeto en profunda transformación física, donde cada capa revela nueva información sobre su pasado remoto. A medida que continúa su viaje, alejándose del Sol, los observadores siguen concentrados en capturar cada cambio restante, conscientes de que sus volátiles revelaciones son fugaces y quizá nunca sean replicadas por otro viajero interestelar de la misma manera. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. También deja tus comentarios abajo y cuéntanos, ¿qué opinas de las 3 nuevas imágenes del Yeezy Atlas de la NASA? ¿Qué resultados esperas? Nos gustaría saber tu opinión. Gracias por verlas y nos vemos la próxima vez.